Datos maestros de proveedor. Utilización. El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que suministran a una empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor, y otros datos como moneda utilizada en la gestión de pedidos del proveedor, condiciones de pago, nombres de personas de contacto importantes, plantilla de personal de ventas. Dado que, para el departamento de finanzas, los proveedores suelen ser acreedores, cuentas de acreedores, el registro maestro de proveedores también contiene gestión de cuentas, como la cuenta asociada relevante, cuenta asociada, del libro de mayor. Por lo tanto, el registro maestro de proveedores es actualizado tanto por finanzas como por compras. Se deben actualizar los datos de compras de un proveedor para poder realizar pedidos a dicho proveedor. Se deben actualizar los datos de contabilidad de un proveedor para poder introducir en el sistema las facturas de dicho proveedor, a efectos de pago. Características. ¿Cómo se estructura el registro maestro de proveedores? Los registros maestros de proveedores contienen datos importantes sobre sus proveedores. También puede almacenar datos en el registro maestro de proveedores aplicables a determinados niveles de organización específicos, por ejemplo, la sociedad, la organización de compras, el centro, dentro de su empresa. El registro maestro de proveedores consta de 3 áreas. Datos generales. Datos que se refieren igualmente a cada sociedad dentro de su empresa, dirección, número de teléfono, idioma en el cual se comunica con su proveedor, etc. Datos de la sociedad. Los datos se mantuvieron al nivel de sociedad, pagos, número de cuenta asociada, etc. Datos de compras. Datos de importancia con respecto a las operaciones de compra de su empresa y que se mantienen en el nivel de organización de compras, persona de contacto, condiciones de entrega, etc. Existen los siguientes niveles de retención de datos de especial importancia para el comercio al por mayor, al por menor existen por debajo del nivel organización de compras. Surtido parcial de proveedor, VSR. Centro. Surtido parcial de proveedor, centro. Además de los datos que se aplican a la organización de compras, se pueden actualizar también datos de compra, funciones del interlocutor o surtido parcial de proveedor, condiciones de pago o Incoterms, por ejemplo, que varían respecto a los del nivel de organización de compras. Los datos específicos de subniveles que se diferencian así de los almacenados para la organización de compras se denominan simplemente datos alternativos. Para obtener más información, consulte las secciones Actualización de datos alternativos, funciones del interlocutor en compras y surtido parcial de proveedor en compras. ¿Cuál es la función de un grupo de cuentas? Deberá asignar los proveedores cuyos datos desea grabar en el sistema SAP a un grupo de cuentas. El grupo de cuentas determina, por ejemplo, que se visualicen y estén preparadas para recibir entradas únicamente aquellas pantallas y campos del registro maestro de proveedores que se necesitan para la función relevante de su interlocutor comercial. El sistema estándar contiene los grupos de cuentas proveedor 0001, emisor de la factura 0006 y proveedores CPD, con asignación interna de números. El grupo de cuentas para cuentas CPD provoca la eliminación de los campos de dirección, comunicación y datos de banco durante la creación y actualización de un registro maestro de proveedores. Deberá introducir esta información posteriormente, al crear un documento de compras. Actualice los grupos de cuentas en Customizing para la logística general en interlocutores comerciales. Proveedor. Control. Especificar grupos cuentas y selección campos proveedores. El grupo de cuentas determina el tipo de asignación de números y el rango de números a partir del cual se asigna el número de cuenta utilizado por el sistema para identificar el proveedor. Si concierne a un proveedor esporádico o no. Los campos que contienen las pantallas del registro maestro de proveedores y si las entradas de estos campos son obligatorias u opcionales. Los niveles de retención de datos permitidos por debajo de la organización de compras, por ejemplo, surtido parcial de proveedor. Los esquemas para la determinación del interlocutor válidos.
Puede modificar el grupo de cuentas de un registro maestro de proveedores existente. Para ello, seleccione Datos maestros. Proveedor. Central. Modificar grupo de cuentas del menú Compras. Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando se comienza a utilizar una aplicación adicional. En este caso, observe que los campos que se suprimieron en el modo Crear pueden estar listos para aceptar entradas cuando se modifique el registro maestro. Para obtener más información, consulte la documentación Contabilidad Principal Financiera en Grupo de Cuentas. ¿Cómo se numeran los registros maestros de proveedores? Se asigna un número unívoco a cada registro maestro de proveedores, el número de cuenta de acreedor utilizado por la gestión financiera. Este número es necesario para llamar el registro maestro o introducir pedidos. Un proveedor tiene el mismo número de cuenta en todas las sociedades. Se puede asignar el número internamente, por parte del sistema o del usuario, es decir, externamente, cuando se crea un registro maestro. Para la asignación de números externa, también están permitidos los números alfanuméricos. El grupo de cuentas introducido al crear el registro maestro, determina el tipo de asignación de números y de rango de números. El sistema se asegura de que los números siempre sean unívocos. Con la asignación de números interna, el sistema asigna consecutivamente números de un rango determinado. Mediante la asignación de números externa, se impide que se vuelva a utilizar el mismo número. Para más información sobre este tema, consulte la documentación Los datos maestros de interlocutor comercial. Véase también. Actualización de registros maestros de proveedores.